Ahora presentamos una app, un patrimonio regional, un espacio de cultura, danza, música, entrevistas, nuevos conocimientos, historia, análisis y mucho más. Una app, un patrimonio regional. En este capítulo conoceremos la primera parte del análisis y la excelencia de Gabriel Salazar Vergara, filósofo, sociólogo, académico e investigador, quien es Premio Nacional de Historia de Chile y destacado como el principal exponente de la nueva historia social en el país. Es doctor en Historia Económica por la Universidad de Hull de Reino Unido y en el contexto de la inauguración del Diplomado en Estado, Sociedad y Constitución de la Universidad Arturo Prat, el doctor Salazar ofreció una clase magistral sobre la historia de Chile. También participaron autoridades, académicos y académicas de la UNAP e investigadores de otras universidades, como el doctor Lucio Oliver, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Cristian Llamet, director general de vinculación con el medio y relaciones internacionales de la Universidad Arturo Prat, y estamos realizando este webinario como inauguración del diplomado en Estado, Sociedad y Constitución a cargo de la Universidad Arturo Prat en conjunto con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros el doctor Lucio Oliver, de la Universidad Federal de Maranhão de Brasil, entre otros Joana Coutinho, Alba Carvalho, además de académicos de la Fundación Chile Descentralizado, entre ellos el sociólogo Julio Ruiz, el economista Andrés Jubervich, un programa académico que intenta ofrecer una mirada desde los territorios, desde las regiones sobre el actual proceso constituyente. Además, saludar la presencia del expositor, sin duda, de este programa inaugural, al Premio Nacional de Historia, doctor Gabriel Salazar, quien dará una charla magistral, así como también a el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, que nos acompaña, señor José Pérez de Belli, institución con la que nuestra universidad está firmando un convenio de colaboración, lo cual nos tiene muy contentos después de, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las dificultades, hemos podido avanzar en este convenio. Así que sin duda será un momento de comentar durante esta inauguración. Agradecer también las gestiones de la encargada del Departamento de Capacitación, Yana Frías, quien ha sido un actor importante en esta gestión de este convenio. Así que muchas gracias también a Yana. Para comenzar, quisiera dejar con ustedes, dar la palabra a nombre de nuestra institución, al vicerrector de Investigación e Innovación, doctor Pedro Buch, con el objeto de que podamos continuar con esta ceremonia de inauguración virtual por el momento. Por favor, doctor. Para nosotros es un motivo de honra tener en nuestra casa de estudios al doctor Salazar, sobre todo en un momento en el cual inauguramos un diplomado que tiene que ver mucho con el rol de las regiones. En tanto universidad regional, el desarrollo que implica la generación de conocimiento en condiciones en las cuales la universidad está al servicio de la comunidad y la comunidad también enseña a la universidad. El doctor Salazar, como mencionaba Cristian, es Premio Nacional de Historia, él es profesor de Estado en Historia y Geografía, y él nos ha enseñado a través de todos sus libros y sus innumerables conferencias
la importancia que han tenido las regiones en la historia de nuestro país y cómo se ha ido configurando la historia del país justamente a través de lo que han sido las enormes y variadas disputas entre el rol de las regiones y el centralismo. Para continuar, también quisiéramos dejar con usted tal vez quién fue uno de los autores intelectuales de esta iniciativa de diplomado en Estado, Sociedad y Constitución, que es con quien trabajamos en este proyecto de investigación internacional a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Lucio Oliver Costilla, quien nos dijera en un momento, por allá por diciembre, noviembre del año pasado, cuando ya se veía un proceso constituyente, etcétera, de por qué no trabajábamos en un postítulo que pudiera permitir otro tipo de reflexión. Eh, Así que quisiera dejar con ustedes también al doctor Lucio Oliver. Bueno, quiero decir que sí, efectivamente, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene los ojos puestos en América Latina y inmediatamente compartió el entusiasmo por la, eh, digamos, la respuesta social a la situación de crisis que se expresó posteriormente en la demanda de una nueva constitución. Efectivamente, nos interesó externarle nuestro interés de trabajar conjuntamente la posibilidad de un debate que permitiera una elevación ideológica, política de los participantes en la constituyente, a partir de un proyecto de investigación que estamos realizando dentro de la Universidad Nacional de México, que es el proyecto La disputa en y por la sociedad civil en la crisis del Estado en América Latina. Este proyecto atiende a incorporar en el debate a 10 países. Uno de ellos es Chile. Justamente trabajamos con Cristian Yamet y un grupo de colegas en donde tenemos varios criterios que nos acercan mucho al interés por contribuir en este diplomado Estado, Sociedad Civil y Constituyente y Asamblea Constituyente. En primer lugar, estamos convencidos de la unidad, distinción, historia-teoría, es decir, la teoría sirve a la historia, surge de la historia, tiene que pensar la historia. Y esto coincide mucho con la perspectiva del doctor Gabriel Salazar, que nosotros sabemos que tiene la misma concepción. Entonces, este es uno de los puntos fuertes de nuestra aproximación a los asuntos del Estado y la sociedad civil. En segundo lugar, nuestra concepción del Estado no es la concepción tradicional de la ciencia política, que ve al Estado solo en las instituciones. Nosotros estamos convencidos de que el Estado también tiene un pie en la sociedad civil, que de hecho sociedad civil y Estado forman una unidad orgánica de poder en movimiento, claro, en transformación, y quizá en esa relación, en esa ecuación social, la sociedad civil tiene un peso central. Decimos nosotros, no solo el origen, sino el sujeto social del poder. Por eso sí nos interesa mucho esta perspectiva del Estado como Estado integral, que plantea la unidad orgánica de poder entre sociedad civil y sociedad política. En tercer lugar, quiero decir que nos interesa mucho comprender la disputa en y por la sociedad civil, porque para nosotros sociedad civil no es solo la diversidad de actores, organizaciones que se interesan por los derechos, por las libertades, sino que partimos de que en ese proceso hay grandes influencias que influyen
en la creación de una concepción del mundo común. Y esto es lo que un autor que es inspirador de nuestro proyecto, que es Antonio Gramsci, pensaba como, digamos, el problema de la hegemonía. Es decir, cómo se pueden criticar las concepciones del mundo que tiene la sociedad civil para transformarlas, para influir en un proceso de elevación digamos, de lo que son las ideologías a concepciones más articuladas que puedan empujar el carácter crítico de la historia, de la política y de la propia vida social. Bueno, con estas concepciones no es de extrañar nuestro interés por estar presentes en este diplomado que compartimos con los compañeros de Brasil que también hacen parte del proyecto de la UNAM de México y que nos va a dar mucho gusto estar presentes en los debates y aportar lo que podamos aportar de nuestro trabajo teórico y académico. Quiero decir que es también un honor asistir a esta primera conferencia del diplomado con Gabriel Salazar, que es muy reconocido en México por su perspectiva crítica, por la manera en cómo él anticipó que Chile no era sede de una ideología neoliberal conservadora, que Chile tenía contradicciones y conflictos que lo hacían próximos a un gran e intenso proceso de participación popular, de nueva participación popular en la política. Entonces nos ha gustado mucho esa perspectiva de Gabriel Salazar y bueno, estas son las palabras de que es un honor estar presente en esta conferencia inaugural y nuestro reconocimiento también a la iniciativa de la Universidad Arturo Prat, que creo que está siendo consciente del momento tan trascendental que vive Chile, la República Chilena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lucio Oliver, de la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus palabras y por este desafío que nos colocara como institución pública de desarrollar este postítulo. Para continuar con la ceremonia de inauguración de este diplomado en Estado, Sociedad y Constitución, dejo con usted al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, señor Hans Mundaka. Cuando hablamos de este proceso constituyente, cuando hablamos de la generación de una nueva constitución, de lo que estamos hablando no solamente de un texto jurídico, que puede ser a lo mejor lo menos importante, sino que dentro de esos procesos del contexto político, social e histórico en donde esa constitución se va generando. Entonces la posibilidad de entrelazar estas miradas, que es solamente lo jurídico, con esta mirada histórica profunda y que ya tiene muchos años desarrollando el profesor Salazar, efectivamente sea un privilegio. Para ya llegar a la conferencia principal del doctor Gabriel Salazar. Gabriel estudió Historia y Geografía, Filosofía y Sociología en la Universidad de Chile. Es doctor en Historia Económica y Social de la Universidad de Hull. Fue militante del movimiento de izquierda revolucionaria entre 1970 y 1979. Fue luego prisionero político entre 1975 y 1976 y exiliado entre 1976 y 1984. Tras su retorno a Chile, fue investigador y docente en la ONG Sur Profesionales Consultores entre 1985 y 2005 y colaborador en los talleres del Centro de Investigación y Desarrollo Educacional CIDE y Educación y Comunicaciones ECO. Ha sido docente, entre otras universidades, en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica de Chile. Entre sus libros destacan Labradores, Peones y Proletarios de 1985, Historia Contemporánea de Chile, 1999-2002, junto a Julio Pinto,
con 5 volúmenes. Construcción del Estado en Chile, 2006, y recientemente reeditado este año. Ser niño guacho en la historia de Chile, 2007. Conversaciones con Carlos Altamirano, 2010. La enervante levedad histórica de la clase política civil en Chile entre 1900 y 1973. La historia desde abajo y desde adentro. Patriarcado mercantil y liberación femenina en Chile entre 1810 y 1930. El Ejército de Chile y la soberanía popular, ensayo histórico el 2019. Entre el 2001 y el 2016 recibió el Premio Municipal de Santiago y el 2006 el Premio Nacional de Historia. Doctor Gabriel Salazar, muchas gracias por estar con nosotros, por la paciencia. Tuvimos un contacto temprano de haber querido estar presente en la inauguración de este diplomado en Estado, Sociedad y Constitución. Por favor, doctor. Un saludo fraternal, podríamos decir, a todas y todos los presentes, los colegas de la Universidad, de México, de Chile, de Brasil, muy particularmente a los compañeros que trabajan vinculados a la ANEF, ¿no? Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, y a todos los asistentes estudiantes pues, a este diplomado, ¿no? Agradezco porque en realidad es un honor poder participar en una instancia de reflexión, no solo académica, sino que abierta a los trabajadores, abierta a los estudiantes y deberíamos pensar también abierta a la comunidad local. Habría sido ideal que hubieran estado también presentes representantes de las comunidades locales de la región del norte de Chile. Y esto porque en realidad lo que está ocurriendo en el mundo, pero muy especialmente en Chile, es que estamos viviendo un periodo histórico probablemente excepcional. ¿En qué sentido lo digo? Porque normalmente los periodos históricos, cuando entran en una fase de cambio, de aceleración del tiempo histórico, podríamos decir, ¿no? De reconstrucción de las instituciones que rigen a la sociedad civil, ¿no? Que realmente uno piensa que son otros los que piensan el cambio. Pueden ser las ideologías y las teorías, pueden ser los políticos, pueden ser los dictadores, pueden ser las clases dominantes, puede ser la clase culta, ¿no? Normalmente en nuestra historia hispanoamericana eso ha sido así. La historia la hacen otros, ¿no? La historia, ¿no?, nueva también la hacen otros, ¿no? Pero esta vez hay un signo distinto en los tiempos, en el tiempo histórico, y muy especialmente en Chile, ¿no? Es que esta vez, ¿no?, todos nos estamos involucrando, todos, y por una también inspiración, una suerte de inspiración personal, en la reflexión, en la deliberación de este proceso que nos obliga a pensar que tenemos que cambiar muchas de las estructuras que nos están rigiendo, no digamos solo los últimos 30 años, como se dijo en Chile, sino los últimos siglos de nuestra historia, ¿no? Porque la verdad es que en nuestros pueblos latinoamericanos han habido una cantidad de problemas históricos, ¿no?, algunos premodernos desde el siglo XVI, XVII, XVIII, otros modernos, ¿eh?, del siglo XIX y XX, y otros postmodernos, como se llama, ¿no? Problemas históricos que no han sido resueltos. Cada fase ha generado problemas en nuestra historia hispanoamericana y gran parte de esos problemas no se han resuelto. Y estos problemas históricos se han venido arrastrando sin resolver a lo largo de todos los siglos de nuestra existencia como países, ¿no?, como sociedades. Y si no se resuelven, o se resuelven muy a medias, o muy parcialmente, sus efectos reales que se nos revuelcan en la memoria histórica, en la memoria inconsciente y también en la memoria consciente, y nos producen daño. Los psicólogos sociales, por ejemplo,
de la década del 80, 90 hasta el 2005, pensaban históricamente, porque habían descubierto que el daño que se ha producido en otras épocas se transmite, y se transmite transgeneracionalmente. Y hoy día ese daño está inscrito no solo en nuestra memoria, sino en nuestras actitudes, en nuestras reacciones, en nuestras conductas, incluso en nuestro físico, en nuestra fisonomía. Y ese daño multisecular, podríamos decir, que se ha arrastrado en nuestra historia tanto tiempo, que se han hecho múltiples intentos por erradicar el peso de ese daño, que es como Sísifo con la roca, ¿no? Que tenía que tratar de elevarla a la cima, ¿no? Para eliminarla, pero que nunca pudo hacerlo. Ha sido nuestro drama histórico por mucho tiempo. Hay una constante histórica, dramática, que es la que hoy día llegó tal vez a un punto culminante. Y en el mundo también hay una sensación de que se ha llegado a un momento culminante de un drama histórico, que en algunos casos tragedia, ¿no? Ya demasiado largo, ¿no? Demasiado largo. Y es mucho más interesante todavía este problema porque las ciencias sociales, la gran política supuestamente inspirada en la racionalidad, ¿no? O las grandes propuestas que nos hacen los actuales líderes del mundo globalizado, ¿no? No nos ha entregado ninguna certeza. Este mundo que estamos viviendo hoy día, centrado en la individuación, centrado en el consumismo, centrado en la idea de que somos un solo mundo, globalizado, etcétera, etcétera, no es un mundo que se haya definido en función de valores teóricos, religiosos, éticos, morales, culturales, no. Llegó y entró y se nos instaló. Viniendo de alguna manera de esa historia larga, tormentosa, de esa roca de Sísifo, ¿no? Y se instaló. Por eso es que no tiene un nombre claro. Nuestro presente futuro no tiene, como en otras épocas, un concepto que lo defina o que lo oriente. Ustedes se fijan, ¿qué nos dicen los grandes intelectuales del mundo actual? ¿Qué conceptos han utilizado? Y es muy relevante, muy significativo, muy sugerente el hecho de que, por ejemplo, nos dicen estamos viviendo un mundo postmoderno. Y se construyó toda una teoría y una filosofía de la postmodernidad, una cultura de la postmodernidad, un lenguaje, una poesía, una literatura una música postmoderna, Y otros nos dicen, desde el punto de vista económico, oiga, estamos viviendo actualmente un periodo postindustrial, ¿no? Postindustrial. En el sentido que la industria quedó acá, el desarrollo de la producción manufacturera quedó atrás. La teoría del desarrollo quedó atrás, ¿verdad? Es un mundo post, ¿no? Y otro señor viene y nos dice, oiga, se acabó la historia. Estamos viviendo un periodo post-histórico, donde ya no hay, según dijo él, ¿no? En su oportunidad, ya no hay conflictos macroscópicos. Ni el este contra el oeste, ni el sur subdesarrollado contra el norte desarrollado, ¿no? Es un mundo de armonía, como alguna vez soñaron en otras épocas algunos intelectuales chilenos, ¿no? O de presidentes chilenos inclusive. Incluso otros nos dicen, oiga, estamos en un periodo ahora postcapitalista, el capitalismo ya no existe. Por eso es que estamos globalizados. Entonces no nos han orientado a nosotros los ciudadanos simples, de carne y hueso, la masa de, como decían acá los compañeros, la masa de guachos que somos, ¿no? No nos han orientado, porque decir post es no decir nada. Lo que vino después de
No se dice qué vino después de, se dice solo que vino después de. Claro, y claro, ¿qué es lo que había antes? La modernidad, con sus grandes sistemas institucionales, con la razón política tratando de dominarlo todo para evitar las explosiones irracionales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la crisis de 1930. El mundo de la modernidad es el mundo de la razón política, de la ciencia pura, de la universidad, de la gran teoría grande del sistema. Eso se acabó, nos dicen. Eso era la modernidad. Y el mundo industrial, ¿no? Que entre 1940 y algo y 1982, ese mundo industrial nos habló del Fordismo. Es decir, de una visión y una práctica empresariales que incluía al trabajador dentro de un concepto de familia industrial, ¿no? Y que los excedentes que generaba la práctica o la capacidad de acumulación capitalista beneficiaban al trabajador, porque el trabajador, mientras más educado, mientras más integrado, mientras más incluido en la gran familia de la modernidad, consumía más, gastaba más, y a mayor demanda, mayor producción, por tanto, mayor potencia del capitalismo industrial. Fordismo. Y claro, esa visión también de los grandes teóricos de ese periodo que dijeron, el Estado tiene que de alguna manera sumarse a lo que está haciendo este industrialismo fordista, ¿no? Entonces el Estado tenía que trabajar, dijeron, para crear las condiciones que le permitieran aumentar la demanda por parte de la ciudadanía y los trabajadores, y al aumentar la demanda, entonces el capitalismo industrial respondía con renovación tecnológica, diversificación de la producción, adaptación a las nuevas demandas, más y más y más y más desarrollo capitalista. ¿Qué es lo que ocurrió en el periodo último de la modernidad, 1950 más o menos, hasta 1982? Esa época en que el capitalismo nos permitió desarrollarnos, crear la movilidad social vertical, el ascenso individual por vía del esfuerzo, triunfar, llegar arriba. La idea de la realización, del éxito. Y generó entonces esta movilidad vertical que tanto encandiló a la sociología norteamericana durante un tiempo, porque permitía anular, ¿verdad?, la estructuración en clases rígidas. ¿No? Bueno, ese mundo que nos creó una idea positiva del futuro, del desarrollo, de la liberación, del ascenso social vertical hacia arriba. La idea de que el futuro, ¿verdad?, es nuestro, como decían los jóvenes que gritaban en la calle por los años 60, nuestra generación, mi generación. El presente es de lucha, pero el futuro es nuestro. Es nuestro, ¿no? Bueno, esa modernidad dinámica, proyectiva, que creó el Fordismo, que creó el keynesianismo, que creó la racionalidad política que surgió después de las dos guerras mundiales, esa etapa en que el Estado lo era todo. Que el Estado era el gran demiurgo de la historia presente. Pensemos en Chile. Concentrémonos un rato en Chile. ¿Qué fue el Estado para mi generación? El Estado chileno, desde 1938 a 1973. Era un Estado que lo hacía todo. Se autoproclamó como Estado desarrollista, industrializador, Estado empresario. En Chile el desarrollo industrial no lo iba a hacer la burguesía industrial, ¿no? La iniciativa privada, el Estado nacional, ¿no? La Corfo, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, esperábamos el desarrollo industrial desde el Estado y, por tanto, de la clase política que controlaba ese Estado. Estamos presentando una app, un patrimonio regional.
la UNAP me siento libre de decir, pensar y actuar. Soy parte de una comunidad donde hay espacio para aportar, discernir y organizarnos. Tenemos una profunda convicción con el territorio y apostamos a jugar un rol activo en el desarrollo local, regional y nacional. Anualmente, nuestra comunidad universitaria desarrolla cientos de proyectos que tienen impacto directo en las personas que habitan los territorios donde estamos presentes. La UNAP tiene una vocación intercultural. Somos muchas y muchos los que nos hemos formado con este sello. La interculturalidad presente en la misión de la universidad la hacemos propia en nuestra labor académica, en vínculo y respeto a nuestras tradiciones. Me siento orgullosa de nuestra alma mater y su rol público. La UNAP está permanentemente vinculada con los problemas de la sociedad. Me formé con un profundo compromiso social. En el ámbito de la investigación, nuestras investigadoras e investigadores contribuyen en sus diversas áreas disciplinarias en temas de absoluto interés regional y nacional. Hacemos algo complejo, ciencia e innovación en una región extrema. Sin embargo, hemos logrado consolidar centros e institutos a nivel nacional e internacional, tales como el Instituto de Estudios Internacionales, el Instituto de Estudios de la Salud y el Instituto de Ciencias Exactas y Naturales. El desafío es concentrar esfuerzos, continuar incrementando el número de publicaciones e impulsar la adjudicación de proyectos competitivos, indicadores que son fundamentales para posicionarnos como una universidad compleja. En el ámbito de la docencia, contamos con un modelo educativo que está centrado en el estudiante y lo aplicamos en todos nuestros niveles de formación, desde el pregrado hasta el posgrado. Nuestro compromiso es con nuestras y nuestros estudiantes que ingresan a la universidad, identificando sus conductas de entradas, nivelando y apoyándoles en todo su proceso formativo. Nos hemos adaptado a la virtualidad, flexibilizando nuestro proceso formativo, capacitando a nuestros docentes y a nuestros estudiantes en nuevas metodologías de enseñanza y tecnologías, apoyándolos con equipamiento y con el beneficio de la conectividad. Contamos inmediatamente con herramientas, capacitaciones y plataformas que nos permitieron sortear el desafío que nos impuso la docencia virtual. En nuestra universidad apoyamos integralmente a nuestras y nuestros estudiantes. Cerca del 60% cuenta con gratuidad y más del 80% cuenta con algún tipo de beneficio. Contamos con un hogar universitario, con becas de residencia, de alimentación, de apoyo deportivo, de apoyo en salud y otro tipo de beneficios. Me siento apoyada por la universidad. Estudio con beca y beneficio de alimentación. De otra manera no podría hacerlo. Los profesores son cercanos, siempre están dispuestos a atender tus dudas y apoyarte. En la UNAP uno se siente en comunidad. Soy consciente de que enseñando formamos parte del sueño de muchos y muchas estudiantes y tras de ellos el de sus familias. Somos un motor de movilidad social, protagonistas en la vida de más de 71.000 egresadas y egresados que han aportado y están aportando al desarrollo territorial y del país. Estamos presentando una app, un patrimonio regional. Ese mismo Estado se proclamó, ¿no?, por esos mismos años que estoy mencionando, Estado social benefactor, protector de la mujer, protector del niño, protector del trabajador, welfare state, dijeron los gringos, ¿no? El Estado, por último, la versión social del Estado keynesiano o del empresario fordista, ¿no? Era nuestro Estado protector, era nuestro papá, nuestro patriarca. Ahí está el ejemplo del Estado patriarcal. También se autoproclamó como el Estado educador. Estado docente, dijeron, el Estado educa. Y los que estudiamos en esa época supimos lo que es la educación pública. Los edificios modernos levantados, y vean en La Serena, palacios, para que sirvieran de liceos. Yo estudié, estudié toda mi etapa, digamos, todas mis carreras con el sistema de educación pública gratuitamente, ¿no? Y de buena calidad. Estado docente, el Estado educa. Ese mismo Estado también se proclamó en la época de Eduardo Frei Montalva, ¿no? Y posteriormente de Salvador Allende Gossens.
Estado reformista y revolucionario. El Estado se reformaba a sí mismo, o reformaba las estructuras productivas, económicas y sociales necesarias para garantizarle a la sociedad civil la realización de sus expectativas, ¿no? Ese Estado asumió el rol revolucionario con Salvador Allende. Yo me acuerdo muy bien que días después de lo que se llamó en Chile el tancazo, ¿no?, del 29 de junio del año 72, ¿no? Un golpe de Estado que fracasó, por supuesto. Pero generó una reacción espontánea de la masa social, digo masa, porque en esa época los ciudadanos éramos masa. Mientras el Estado lo era todo, nosotros éramos masa en la calle, masa pidiendo, masa marchando, masa reclamando, masa protestando. Pero eso después del 21 de junio, del tancazo fracasado de los militares, salimos a la calle millones de chilenos, chilenas, de pueblo, y desfilamos un día entero por la Moneda. ¿Cuál fue nuestro grito? Compañero Allende, compañero presidente, el pueblo te protege. El pueblo te protege, ¿no? En ese periodo, de más o menos, por decirlo así, en Chile, 1938, 1973, en el mundo, 1946-48 a 1982, se estructuró claramente el Estado como la entidad superior en los asuntos humanos y el proceso histórico. Un Estado que se supone que iba a operar con una razón política para evitar las futuras explosiones de irracionalidad humana, como había ocurrido entre 1915 más o menos y 1945, ¿no? Que fue un periodo terrible para la humanidad. Y en Chile estábamos diciendo, el Estado aparece aquí como el gran protagonista, el gran actor de nuestra historia. Controló todos los procesos posibles de cambio social, de desarrollo, de objetivos políticos, etc. Y dentro de él, de este Estado demiúrgico, la clase política. Fue el periodo de gloria de nuestra clase política. Es un periodo que no dudábamos de ella. Amábamos a nuestros políticos, amábamos a nuestros líderes. Piensen ustedes el enorme entusiasmo con que se votó, con que el pueblo votó con plena confianza en Pedro Aguirre Cerda, Carlos Ibáñez del Campo, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende Gossens, ¿no? Eso revela que en ese periodo el Estado dominó a la sociedad y al mercado. Como sociedad nos convertimos en sociedad de masas. Masa que pide, masa que exige, masa que aplaude, masa que venera a sus líderes, que cree en ellos, que espera las soluciones que estos supuestamente le han prometido, ¿no es cierto? Sociedad de masas. Y los partidos políticos eran partidos de masas, donde nuestro rol era seguir lo que ellos nos decían. Y ellos a su vez se movían por ideologías, que no es exactamente la teoría social que se construye científicamente y se va actualizando, ¿eh?, año a año, quinquenio a quinquenio, ¿no? La ideología eran importaciones de doctrinas hechas, modelos hechos, probados en otra parte, sí, pero que se importaban hechos para aplicar acá tal cual. Por eso por encima de nosotros ciudadanos no solo estaba el Estado, estaba la clase política, estaban las ideologías. Y la ciencia, las universidades en ese tiempo no hacían otra cosa que de una u otra manera tratar de demostrar la verdad, ¿no?, o la validez de esas ideologías. Por eso, en ese periodo mandó el Estado sobre la sociedad y sobre el mercado. Porque el Fordismo de una u otra manera, el Fordismo industrial, ¿no?, de una u otra manera ponía coto a las leyes automáticas, a la mano invisible del mercado, porque proponía
un objetivo, una razón política y social a la marcha de la economía, que era el desarrollo, la integración, la participación, el consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Y con otros términos era la justicia social, o el keynesianismo, si ustedes quieren, ¿no? Antes de 1915, voy a hacer un recuento muy rápido, no fue el Estado el que dominó, digamos, la historia del mundo y nuestra propia historia en Hispanoamérica o Latinoamérica, ¿no? Entre más o menos el periodo de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII y 1915, ¿no?, dominó el viejo librecambismo que había desarrollado la oligarquía mercantil financiera, los llamados merchant bankers, ¿no?, que fue la burguesía que creció al amparo del antiguo régimen, el de los reyes absolutos, el de una iglesia católica que quería dominar el mundo, que tenía una inquisición, ¿no?, donde el derecho era producto de los mandatos de los reyes, ¿no? Las leyes de ese tiempo, recordemos, estoy hablando del periodo anterior a la Revolución Industrial, empezaban, nosotros mandamos qué. Nosotros mandamos qué. ¿Quiénes? Dios y yo. Dios y el rey absoluto. Pero desde la Revolución Industrial y hasta 1915, comenzó a mandar, por el contrario, la voluntad individual sumada de cualquier manera en lo económico, y daba el librecambismo total. Para el capitalismo, la palabra libertad individual se convirtió en el único concepto teórico de fondo que utilizaron para explicar su desarrollo, su expansión mundial. Por eso que en ese periodo, que coincide más o menos con lo que se llamó la era victoriana en Inglaterra, quien dominó el mundo, quien de alguna manera comandó la historia del mundo, no fue el Estado, fue el mercado. Fue el libre comercio, la competencia, país contra país, imperio contra imperio, empresa contra empresa. De ahí entonces que eso terminó en la explosión irracional de la Primera Guerra Mundial, una guerra de todos con todos, ¿no? Pero que en el fondo era una guerra o intraimperialista. Los imperios se agarran ahí en esa guerra mundial, ¿no? Y el mercado generó entonces la explosión de irracionalidad doble de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más la crisis comercial de 1930. Por eso la irracionalidad de la mano invisible del mercado fue sustituida desde 1942-43 en el mundo, en Chile de 1938, por el Estado docente, el Estado desarrollista, el Estado reformista, el Estado social benefactor, el Estado revolucionario, el Estado, la razón política lo hacía todo, y por tanto la clase política. Bueno, según lo que nos han explicado los intelectuales del mundo globalizado actual, eso es lo que concluyó en la crisis de 1982 y años siguientes. Y en Chile, poquito antes, en 1973. Después de eso, lo que ellos dijeron es todo lo que es postmoderno, postindustrial, qué sé yo, capitalista, posthistórico, etc. Y no nos quieren definir bien de qué se trata este mundo post, ¿no? De que tanto nos han hablado una cantidad de filósofos y algunos sociólogos y hasta unos pocos historiadores en Chile también. Y que, claro, la pintan como la fragmentación de la modernidad, la explosión de esa modernidad, una especie de Big Bang, ¿no?, que genera un mundo de partículas suspendidas en el aire, ¿no?, típico de la estética postmoderna, ¿no?, todo fragmentado. Y la movilización de las partículas, ¿no?, siguiendo sus lógicas particulares, por así decirlo, no configuran sentidos, direcciones, metas, utopías.
No configura, por eso dijo este gran este filósofo Jürgen Habermas, ¿no? La categoría, el bien del sentido de las cosas es una de las categorías más escasas en este mundo postmoderno. Se perdió el sentido que traía la palabrita mágica desarrollo. El sentido de la palabrita mágica, ¿verdad?, del desarrollo productivo, industrial, de la justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nuestro mundo se caracteriza por el sinsentido, más esta curiosa teoría que sacaron los grandes intelectuales de este mundo, de que todo aquí es post. Por tanto, es la indefinición misma. Por eso en el siglo XIX, el siglo victoriano, podríamos decir, dominó el mercado. Por eso el periodo del gran industrialismo fordista y keynesianista, para Chile 38-73, para el mundo 46-48, ¿ah?, hasta el 82, ¿verdad?, domina el Estado. Este Estado patriarcal que estábamos hablando para el caso de Chile. ¿Y qué es lo que domina hoy entonces? Se creyó que, y pensaron que era el mercado otra vez, desde la crisis del 82, ¿no? Era de nuevo el mercado. Y está claro que es lo que se cree, pero que la teoría se ha negado, la gran teoría, ¿verdad?, la gran teoría sistémica se ha negado a decir, ¿no?, a decir. Pero lo interesante de esto es que esta segunda hegemonía del mercado, que intentó ser más cultural y global, y no competitiva y destructiva como en el siglo XIX, ¿verdad?, está entrando también en crisis. Y no es una crisis comercial precisamente, como fue en 1930. Ni es una crisis bélica, como siguió siendo incluso hasta la época de la Guerra Fría. Es una crisis de otro tipo, diríamos sociocultural. Y uno comienza a hacerse la pregunta, ¿quién va a ser la fuerza hegemónica? ¿No?, siguiendo lo que decía el maestro Lucio Oliver de México, ¿no?, ¿quién va a establecer la nueva hegemonía en este mundo post? ¿No? Si el mercado demostró su irracionalidad con 2 guerras mundiales, si el Estado demostró, ¿verdad?, de alguna manera sus debilidades internas en cumplir las promesas de una democracia en última instancia controlada centralmente por un poder político, ¿no?, ¿quién va a establecer la nueva hegemonía? Y la sospecha que todos tenemos ahora es la sociedad civil, ¿no?, que sería algo nuevo en nuestra historia universal, ¿no?, algo nuevo, ¿no?, y muy nuevo porque si la sociedad civil comienza a construir su hegemonía, cuando ya el mercado demostró su infidelidad, sus promesas, por decirlo así, y el Estado demostró también la infertilidad también de sus políticas demagógicas, ¿no?, el Estado, digamos, patriarcal de que estábamos hablando, ¿no?, ¿cómo tiene que actuar? ¿Cómo va a actuar la sociedad civil? No va a depender ni de la gran competencia y el individualismo competitivo de la época del mercantilismo I y del mercantilismo II. No va a depender, ¿verdad?, de la hegemonía absoluta de los políticos, de los partidos políticos dentro de un Estado que concentró todos los poderes. ¿No? La centralización de los poderes en ese Estado. El mercado nuevo, el mercado II, o sea, que se inició después de la crisis del 82, su hegemonía en el mundo, ¿no?, inició la devolución de poderes, como han dicho varios sociólogos importantes por ahí, ¿no?, y teóricos importantes. El Estado ha estado devolviendo sus poderes hacia arriba, la mayoría, hacia la globalización, hacia las empresas transnacionales, ¿verdad?, hacia el capital financiero, que es el capital que hoy día nos domina. Porque en el periodo
siglo XV al XVIII fue el capital comercial. De la mitad del XVIII hasta 1982 el capital industrial. Y hoy día, claramente, del 82 para acá es el capital financiero. Porque el capital financiero se benefició directamente de la última gran innovación tecnológica, que ha sido, ¿verdad?, la creación del mundo cibernético, de la comunicación, de las transmisiones, ¿verdad?, etcétera, no visibles. El capital financiero encontró el elixir mágico, ¿no? de que puede moverse por el mundo y nadie ve su circulación. Es intangible. Es intangible. Circula sin moverse. Y domina sin presencia física. El capital industrial tenía la presencialidad física como su peor debilidad frente a los enemigos del capitalismo industrial. Entonces, claro, el capitalismo ha sido, sin lugar a dudas, la locomotora que ha guiado a la historia mundial, ha arrastrado a la historia mundial detrás de sí desde el siglo XIII, cuando se inició la revolución comercial y surgió la burguesía mercantil, ¿no? Y este capitalismo, al contrario de lo que creen algunos, no tiene una esencia en sí misma, la misma de siempre. El espíritu del mal, ¿verdad?, alojado allí, encarnado así para siempre, ¿no? El lado oscuro de la fuerza, como diría algún cineasta, ¿no? No, la historia nos muestra claramente que el capitalismo se va transformando continuamente. La autotransformación del capitalismo. Por eso que domina de repente una forma, de repente domina otra y de repente otra. Tuvimos siglos y siglos, dominados por el capital comercial, la burguesía, los merchant bankers, ¿no? Pero, desde el siglo XVIII a mediados, estuvimos dominados hasta el 82 por el capital industrial. Pero ahora es el capital financiero. ¿Cómo definimos el capital financiero? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo se lucha contra él? ¿Quiénes lo componen? ¿Qué burguesía? ¿Quiénes son los malos, física y socialmente hablando, para atacarlos? Y ahí está la paradoja, ¿no? La gran paradoja, ¿no? Porque según estudios hechos por estos grandes estudiosos de la globalidad, ¿no? No quiero citar muchos autores, porque después tal vez en clases, si es que alguna vez hago clases, vamos a citar los autores con nombre y apellido, página y todo, ¿no? Pero uno de ellos hizo un estudio muy profundo, un señor que tiene 19 doctorados, ¿no? Hizo un estudio del capital financiero y descubrió lo siguiente: que el capital financiero que nos domina hoy globalmente, para empezar, no tiene un centro de poder. La característica de la nueva forma capitalista es que domina el mundo no desde un centro, sino de todas partes a la vez. Es una nube de poder. No tiene un palacio invierno, digamos, hay que asaltar y degollar a los que están ahí, como ocurrió en la revolución bolchevique. No. La nueva dominación capitalista es policéntrica, multicéntrica, está en todas partes. Donde quiera que un individuo quiere consumir, donde quiera que pida un crédito y se lo dan, donde quiera que aunque el salario no lo alcanza, pero si consigo un crédito, compro todo lo que quiero y por tanto dejo de ser pobre. El capitalismo domina en cada instancia en que uno, con salario pobre, pero con un crédito alto, con una alta tasa usurera de interés, ¿verdad?, le permite a uno consumir más de lo que el salario le permite. Entonces ya no hay pobres. Ya no hay pobres. No, la dominación financiera es muy distinta a la tradicional. Es muy distinta a la tradicional. Y este señor descubrió quiénes son los dueños de este capital financiero. Para saber, bueno, no estudió eso para atacarlo, sino que para descubrir y seguir pensando otras cosas. Que resulta que el 75% del capital financiero que hoy domina el mundo
está constituido por fondos de pensiones de los trabajadores. Ustedes ven que en Chile, para no ir tan lejos, ¿no?, todas las empresas de agua potable y de alcantarillado del país están en manos extranjeras, excepto una sola, que es la que tiene la municipalidad de Maipú, ¿no?, que todavía es municipal. Pero todas las demás son extranjeras. ¿Y quién es el principal dueño? ¿Qué sector extranjero, qué capitalista extranjero es el dueño de la mayoría de nuestras empresas de agua potable y de alcantarillado, sanitarias que le llaman? Son los profesores de la provincia de Ontario, de Canadá, que con sus cotizaciones previsionales constituyeron un fondo, ¿no?, y ese fondo ha ido comprando empresas por el mundo y es dueño de la mayor parte de las sanitarias chilenas. Entonces, toda la privatización del agua ha caído en manos de grandes empresas extranjeras, donde una de ellas, bueno, el 75% del capital financiero son fondos previsionales, o sea, son nuestros, son de los trabajadores. Aquí no hay una burguesía siniestra detrás, a la que hay que atacar y arrebatarle, como creíamos en ese tiempo que el poder consistía en una cosa que hay que ir para allá, tomarlo y traerlo. Quitarle el poder y quitarle la propiedad. Hoy día el problema no es ese. El problema no es quitarle a una burguesía inexistente el capital financiero que nos domina. El problema es cómo nosotros controlamos nuestros capitales previsionales. Que es un poco el problema que en Chile plantean las AFPs, ¿no? Digo, la lucha contra la AFP, quiero decir, ¿no? Bueno, entonces la cosa es muy compleja en este sentido. Y otras cosas que ya no podemos, porque no tenemos mucho tiempo de desarrollar aquí la idea. Pero para que la sociedad civil sea hoy la fuerza hegemónica en el mundo, uno de los problemas que tiene que resolver es controlar su propio poder. Entendiendo por poder no solo el poder político de un señor que está sentado en la moneda o en el Palacio de Gobierno. En el siguiente capítulo de UNAP, un patrimonio regional, revisaremos la segunda parte de esta clase magistral sobre la historia de Chile con el doctor Gabriel Salazar Vergara, filósofo, sociólogo, académico e investigador y Premio Nacional de Historia de Chile, considerado el principal exponente de la nueva historia social en el país. Hasta pronto, nos reencontramos en el próximo capítulo. Hemos presentado UNAP, un patrimonio regional, un espacio de cultura, danza, música, entrevistas, nuevos conocimientos, historia, análisis y mucho más. UNAP, un patrimonio regional.